¿Conoces esa sensación intrigante de que todas las miradas se posan sobre ti en la calle? No es imaginación, hay algo más profundo en juego. Y Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología, sugirió que esas miradas pueden revelar aspectos de tu ser que ni siquiera tú reconoces. Imagina la escena. Caminas por una calle concurrida y de repente varias personas giran la cabeza para mirarte. No es solo una, sino varias miradas fijas. Te preguntas, ¿tendré algo en la cara? ¿Mi ropa está desarreglada? Pero todo parece normal. Para Jung, esta situación estaría relacionada con algo aún más intrigante: la proyección del inconsciente colectivo. Jung propuso que todos estamos conectados a un nivel profundo a través de lo que llamó el inconsciente colectivo. Piénsalo, como un vasto océano de símbolos, arquetipos y energías que compartimos como humanidad, más allá de culturas y épocas. Cuando activas ciertos arquetipos en ti mismo, es como si se encendiera una luz. Las personas a tu alrededor lo perciben, incluso sin comprender por qué se sienten atraídas a mirarte. Reflexiona sobre tus elecciones recientes. ¿Has empezado a priorizarte en lugar de ceder constantemente a las expectativas de los demás? ¿Has estado viviendo de forma más auténtica, honrando tus deseos genuinos en lugar de seguir caminos impuestos por otros? Si la respuesta es sí, según Jung, estás activando el arquetipo del héroe o de la transformación en tu psique. Eso irradia una energía que los demás captan de forma inconsciente. El fenómeno de ser notado por desconocidos puede intensificarse especialmente cuando atraviesas un proceso de individuación, un concepto central en la psicología junguiana. La individuación es el viaje hacia convertirte en tu yo más completo y verdadero, integrando tanto lo consciente como lo inconsciente. Es como emerger de un capullo. Esa metamorfosis no pasa desapercibida. Hay un magnetismo en quien se conecta con su verdad interior. Cuando dejas de vivir para agradar y comienzas a honrar tu esencia, tu energía se transforma. Tu postura, tu mirada, tu forma de moverte por el mundo, todo transmite una autenticidad que muchos anhelan, pero pocos se atreven a mostrar. Jung explicaba que lo que admiramos o notamos en otros es frecuentemente un reflejo de lo que deseamos despertar en nosotros mismos. Cuando caminas por la calle en total sintonía con tu ser interior, estás activando lo que Jung llamaría el self, el arquetipo de la totalidad y la integridad psíquica. Esa energía es casi irresistible. Las personas que te observan pueden estar percibiendo inconscientemente esa plenitud, esa integración que ellas mismas buscan en sus vidas. Es como si una parte de ellas reconociera en ti algo que desean para sí. Pero hay otra perspectiva fascinante sobre por qué las personas podrían mirarte más de lo habitual. Jung desarrolló el concepto de la sombra, esas partes de nosotros que reprimimos o negamos por no encajar con nuestra imagen ideal. Al integrar tu sombra, aceptando tanto tus aspectos luminosos como los oscuros, emanas una autenticidad rara en un mundo lleno de máscaras sociales. ¿Has notado si las miradas aumentan en momentos de gran cambio personal? No es coincidencia. Jung diría que estás manifestando el arquetipo del renacimiento, transformándote literalmente ante los ojos de los demás. Aunque no puedan expresarlo, sus inconscientes registran esa metamorfosis. El mundo moderno nos distrae, nos aleja de nuestra esencia y nos encierra en patrones previsibles. Jung advirtió sobre los peligros de la conformidad y cómo ésta puede llevar a la pérdida del alma. Al rescatar tu alma, al recordar quién eres realmente bajo las capas de condicionamiento social, te vuelves diferente, no de forma superficial, sino en la propia vibración que emanas. Y las personas responden a esa vibración. Imagina que cada persona posee una frecuencia energética única. Cuando vives desconectado de tu verdadera naturaleza, esa frecuencia es débil o distorsionada. Pero cuando empiezas a vivir en alineación con tu ser auténtico, tu frecuencia se vuelve clara y poderosa. Las personas a tu alrededor pueden no entender conscientemente lo que ocurre, pero sus cuerpos y psiques
responden a ese cambio de frecuencia. Es como si en una orquesta desafinada, de repente surgiera un instrumento perfectamente afinado. ¿Cómo no notarlo? Piensa en las grandes personalidades de la historia que capturaron la atención colectiva. Jung diría que muchas de ellas también irradiaban ese llamado interno que despierta el alma colectiva. Si has estado experimentando más miradas de lo habitual, reflexiona. ¿Qué ha cambiado en ti recientemente? ¿Has comenzado a expresar facetas de ti mismo que antes mantenías ocultas? ¿Estás viviendo con más autenticidad? Jung nos invitaría a ver esas miradas como un espejo de tu proceso interno. La sociedad moderna nos impulsa a buscar validación externa, a moldear nuestro comportamiento según las expectativas ajenas. Sin embargo, Jung nos recuerda que el verdadero viaje es hacia adentro, hacia la recuperación de nuestra totalidad. Y cuando emprendemos ese viaje, la forma en que el mundo nos percibe se transforma. Existe un concepto junguiano fascinante llamado sincronicidad, la ocurrencia de eventos aparentemente aleatorios, pero profundamente conectados por un significado común. Las miradas que recibes podrían formar parte de un patrón mayor de sincronicidades que emergen en tu vida para confirmar que estás en el camino correcto. Son como señales del universo que dicen: veo tu transformación. Sigue adelante. Jung observó que cuando una persona empieza a escuchar su voz interior y a recorrer su propio camino, a menudo encuentra resistencia, no solo del entorno social, sino también de su propia psique, que teme abandonar lo familiar. Esa tensión interna puede manifestarse externamente como una mayor atención por parte de los demás. Es como si el mundo exterior reflejara tu batalla interna entre el conformismo y la autenticidad. Piensa en las personas que te han observado últimamente. ¿Has notado algo particular en sus miradas? Jung sugeriría que distintos tipos de miradas pueden estar relacionadas con diferentes aspectos de tu proceso de individuación. Una mirada de curiosidad puede reflejar tu propio despertar hacia nuevas facetas de ti mismo. Una mirada de admiración podría estar conectada con tu creciente autoestima y autovaloración. Incluso una mirada de desaprobación podría estar vinculada con tu propio juicio interno sobre los cambios que estás experimentando. El concepto junguiano de la persona, la máscara social que usamos para interactuar con el mundo, es igualmente relevante aquí. Cuando comienzas a quitarte esa máscara y a mostrarte tal como eres, generas un contraste con la mayoría de las personas que aún se esconden tras sus personajes sociales. Ese contraste llama la atención. Es como si, en un mundo de actores, de repente apareciera alguien que ha decidido dejar de actuar. Cuando eliges a ti mismo, estás haciendo algo revolucionario en un mundo que constantemente te empuja hacia la conformidad. Jung fue uno de los primeros psicólogos en reconocer el terrible costo de la conformidad social, neurosis, depresión y la sensación de vivir una vida que no te pertenece. Cuando rompes con esas expectativas y comienzas a vivir desde tu centro auténtico, no solo te estás liberando, sino también mostrando a otros que es posible hacerlo. Esa autenticidad tiene un efecto paradójico. Cuanto menos buscas la atención o validación de los demás, más naturalmente la atraes. Es lo que Jung llamaría la manifestación del principio de sincronicidad, donde tu mundo interior y exterior comienzan a alinearse de maneras significativas. Pero el camino no siempre es simple. Jung advirtió que el proceso de individuación, el llegar a ser tu yo más completo y auténtico, implica con frecuencia enfrentar tu sombra. Esas partes de ti mismo que has reprimido o negado porque no encajan en tu imagen ideal o en las expectativas sociales. Cuando comienzas a integrar esos aspectos rechazados, puede haber un periodo de incomodidad, donde te sientes más expuesto, más vulnerable a la mirada de los demás. Es en esa vulnerabilidad donde reside tu verdadera fuerza. Jung creía que nuestras heridas y debilidades, una vez reconocidas y aceptadas, se convierten en la fuente de nuestra mayor sabiduría. Y hay algo en esa sabiduría duramente conquistada que los demás reconocen, a veces
incluso antes de que intercambies una sola palabra con ellos. Piensa en las personas que has conocido que tienen esa cualidad magnética, esa presencia que parece llenar el ambiente. No es su apariencia física ni su estatus social lo que les confiere ese poder, sino su congruencia interna. Son individuos que han hecho las paces con sus demonios internos y ya no gastan energía fingiendo ser alguien que no son. Esa autenticidad crea un campo energético a su alrededor que los demás pueden percibir. Jung nos invitaría a ver esas miradas que recibimos como información valiosa sobre nuestro proceso. Tal vez algunas miradas te incomoden, porque reflejan partes de ti mismo que aún no has integrado completamente. Otras miradas podrían darte una sensación de reconocimiento, porque provienen de almas que están en un camino similar al tuyo. Cuando eliges a ti mismo de forma consistente, comienzas a crear lo que Jung llamaría un recipiente psíquico más fuerte, una identidad que puede contener tanto tus aspectos luminosos como oscuros sin fragmentarse. Esa fuerza interior se refleja en tu presencia física. Tu postura cambia, tu mirada se vuelve más directa, tu voz encuentra su verdadero tono. Estos cambios sutiles son percibidos por los demás, incluso si no pueden articularlos conscientemente. Es importante entender que este proceso no tiene que ver con el narcisismo ni con inflar el ego. De hecho, Jung distinguía claramente entre el ego, nuestra identidad consciente, y el self, la totalidad de nuestro ser, incluyendo los aspectos conscientes e inconscientes. El trabajo no consiste en inflar el ego, sino en permitir que el self emerja y guíe nuestra vida. Cuando eso ocurre, nuestra presencia adquiere una cualidad que Jung llamaría luminosa. Hay algo casi sagrado en ella que los demás pueden intuir. En un mundo donde la mayoría vive desconectada de su esencia, alguien que ha comenzado a reconectar con su verdad interior inevitablemente se destaca. Es como si caminaras con colores distintos en un mundo en blanco y negro. ¿Cómo no atraer miradas? El concepto junguiano de la sombra colectiva también es relevante aquí. Jung creía que no solo los individuos tienen aspectos reprimidos, sino también las sociedades enteras. Cuando comienzas a integrar aspectos de tu sombra personal, que también forman parte de la sombra colectiva, puedes convertirte inadvertidamente en una pantalla de proyección para los demás. Te observan porque estás expresando algo que ellos también llevan dentro, pero no se permiten manifestar. ¿Has notado que las miradas que recibes a veces parecen cargadas de emociones que no corresponden al breve encuentro que estás teniendo con un extraño? Esto podría explicarse a través del concepto junguiano de proyección. La persona que te mira podría estar proyectando en ti contenidos de su propio inconsciente. Tal vez vea en ti algo que anhela o teme en sí misma. Elegirte a ti mismo también implica reconocer esas proyecciones sin internalizarlas. Jung nos enseñó que una parte importante del trabajo interior consiste en discernir entre lo que realmente nos pertenece y lo que los demás proyectan sobre nosotros. Cuando aprendes a hacer esta distinción, las miradas ajenas ya no tienen el poder de desestabilizarte, sino que se convierten en información interesante sobre la dinámica psíquica en juego. Es fascinante observar cómo cambia la calidad de estas interacciones a medida que avanzas en tu propio proceso de individuación. Muchas personas relatan que las miradas hostiles o juzgadoras disminuyen, mientras aumentan las de reconocimiento, curiosidad e incluso admiración. Jung diría que esto sucede porque te estás alineando con tu propósito auténtico, y esa alineación atrae naturalmente experiencias y personas que resuenan con él. En ese contexto, la mirada profunda de un desconocido puede convertirse en un espejo que te revela aspectos de ti mismo que aún estás descubriendo. Es como si el mundo exterior se transformara en un reflejo cada vez más preciso de tu realidad interior. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Eventos externos significativamente relacionados con estados internos, pero sin una conexión causal evidente. Hay algo profundamente liberador en aceptar que las personas te miran porque estás manifestando algo auténtico, algo que rompe con la monotonía de las interacciones sociales programadas.
En lugar de sentirte incómodo con esas miradas, puedes empezar a verlas como confirmaciones de que estás en el camino correcto, el camino hacia tu verdadero ser. Jung creía que cada uno de nosotros tiene un propósito único, una contribución específica que hacer al mundo. A esto lo llamó nuestro mito personal. Cuando comienzas a vivir en alineación con ese mito personal, emites una energía diferente. Ya no estás simplemente existiendo o sobreviviendo, estás viviendo con propósito y significado. Y esa diferencia es perceptible para los demás. Imagina que cada persona es como un instrumento musical. Cuando vives desconectado de tu esencia, es como si tocaras notas al azar o siguieras una partitura que otra persona escribió para ti. Pero cuando eliges a ti mismo, comienzas a tocar tu propia melodía única. En un mundo lleno de ruido aleatorio, una melodía coherente y auténtica atrae naturalmente la atención. Este fenómeno de ser notado cuando vives auténticamente también tiene raíces en lo que Jung llamaría energía psíquica o libido, en un sentido más amplio que el freudiano. Cuando dejas de gastar tu energía psíquica en mantener máscaras sociales o en reprimir aspectos de ti mismo, esa energía se libera y se manifiesta como una presencia más poderosa que los demás pueden sentir. Es importante recordar que este proceso de atención que recibes no es el objetivo en sí mismo, sino un efecto secundario del trabajo interior que estás realizando. Jung enfatizaría que el verdadero objetivo es la individuación, convertirte en la persona única que estás destinado a ser, integrando tanto tus aspectos conscientes como inconscientes en una totalidad coherente. Las miradas que recibes en Bici.es la calle son como pequeños encuentros con el inconsciente colectivo. Cada persona que te mira está, en cierto modo, reconociendo algo en ti que resuena con arquetipos universales. Tal vez estés manifestando el arquetipo del héroe que se atreve a emprender el viaje hacia lo desconocido, o tal vez el arquetipo del mago que ha aprendido a transformar las experiencias de la vida en sabiduría, o incluso el arquetipo del niño divino que ha recuperado su asombro y espontaneidad en un mundo adulto que valora la practicidad por encima de la alegría. Jung nos animaría a ver estas interacciones como oportunidades para el autoconocimiento. ¿Qué tipo de miradas atraes con más frecuencia? ¿Hay patrones en cómo reaccionan las personas ante tu presencia? Estas observaciones pueden ofrecerte pistas valiosas sobre qué arquetipos estás activando en este momento de tu vida y qué aspectos de tu sombra podrías estar integrando. Cuando finalmente eliges a ti mismo, algo mágico sucede. Ya no necesitas la validación constante del mundo exterior, porque has encontrado tu propia brújula interna. Paradójicamente, es esa libertad de la necesidad de aprobación lo que hace que tu presencia se vuelva más magnética. Jung lo expresaría como un equilibrio entre los opuestos. Cuanto menos buscas ser visto, más verdaderamente eres visto. Este fenómeno también tiene dimensiones energéticas que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero que las tradiciones antiguas y el propio Jung intuyeron. El campo energético de una persona que vive en alineación con su verdad vibra en una frecuencia diferente. No es algo místico ni sobrenatural. Es una manifestación natural de la coherencia interna que has alcanzado. ¿Has notado cómo te sientes después de tomar una decisión que honra profundamente tu verdad interior? Hay una sensación de paz, de corrección, incluso si la decisión fue difícil o implicó renunciar a algo. Esa sensación interna se traduce en una presencia externa que los demás pueden percibir. Es como si estuvieras más aquí, más presente, en cada momento, menos disperso en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Jung nos invitaría a considerar que tal vez, solo tal vez, esas miradas que recibes no son casuales. Tal vez sean parte de un patrón más amplio de sincronicidades que está emergiendo en tu vida. A medida que te alineas con tu propósito, tal vez esas miradas sean recordatorios de que no estás solo en este camino, de que otros también están despertando y reconocen en ti ese mismo despertar. La sombra junguiana
ofrece una perspectiva fascinante sobre por qué algunas personas pueden sentirse incómodas en tu presencia o mirarte con cierta hostilidad. Jung diría que tú, sin proponértelo, puedes estar activando aspectos de su propia sombra, mostrándoles aquello que reprimen o niegan. Esa reacción no es personal, sino una respuesta psicológica al espejo que tú ofreces de forma involuntaria. Medida que persistes en elegirte a ti mismo y vivir desde tu centro auténtico, notarás que la calidad de las miradas que recibes se transforma. Dejarás de sentirte juzgado o evaluado para ser verdaderamente visto. Es un cambio sutil pero profundo, pasar de ser meramente observado a ser reconocido en tu esencia. Este fenómeno de atraer miradas cuando vives auténticamente no se limita a las interacciones casuales con desconocidos, se extiende a todas tus relaciones. Jung observó que al iniciar el proceso de individuación, todos tus vínculos se transforman. Algunas personas pueden alejarse, ya que dejas de encajar en la imagen que tenían de ti. Otras, en cambio, se sentirán magnéticamente atraídas por la verdad que manifiestas. Es fundamental recordar que este proceso no busca hacerte especial o superior. De hecho, Jung enfatizaría que la verdadera individuación conduce a una mayor humildad y a una conexión más profunda con la humanidad compartida. No te estás separando de los demás, sino encontrando tu lugar único en el vasto tapiz colectivo. Las miradas que recibes en la calle son como pequeños momentos de reconocimiento, no necesariamente de tu persona, sino de la chispa de autenticidad que estás manifestando. En un mundo donde la mayoría vive tras máscaras, alguien que ha encontrado el coraje de quitarse la suya inevitablemente destaca. Jung nos animaría a ver estas interacciones como oportunidades para el autoconocimiento. ¿Qué tipo de miradas atraes con mayor frecuencia? ¿Existen patrones en la forma en que las personas reaccionan ante tu presencia? Estas observaciones pueden ofrecerte pistas valiosas sobre qué arquetipos estás activando en este momento de tu vida y qué aspectos de tu sombra podrías estar integrando. Cuando finalmente eliges ser tú mismo, algo mágico sucede. Ya no necesitas la validación constante del mundo exterior, porque has encontrado tu propia brújula interna. Paradójicamente, es esta libertad de la necesidad de aprobación la que vuelve tu presencia más magnética. Jung lo expresaría como un equilibrio entre opuestos. Cuanto menos buscas ser visto, más verdaderamente eres visto. Este fenómeno también posee dimensiones energéticas que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero que las tradiciones antiguas y el propio Jung ya intuían. El campo energético de una persona que vive en alineación con su verdad vibra en una frecuencia diferente. No es algo místico ni sobrenatural, es una manifestación natural de la coherencia interna que has alcanzado. ¿Has notado cómo te sientes después de tomar una decisión que honra profundamente tu verdad interior? Hay una sensación de paz, de certeza, incluso si la decisión fue difícil o implicó renunciar a algo. Esa sensación interna se traduce en una presencia externa que los demás pueden percibir. Es como si estuvieras más presente, más aquí, en cada momento, menos disperso en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Jung nos invitaría a considerar que quizás, solo quizás, esas miradas que recibes no sean casuales. Tal vez formen parte de un patrón más amplio de sincronicidades que está emergiendo en tu vida a medida que te alineas con tu propósito. Tal vez sean recordatorios de que no estás solo en este viaje, de que otros también están despertando y reconocen en ti ese mismo despertar. El concepto junguiano de la sombra también ofrece una perspectiva fascinante sobre por qué algunas personas pueden sentirse incómodas en tu presencia o mirarte con cierta hostilidad. Jung diría que puedes estar activando aspectos de su propia sombra, mostrándoles, sin querer, aquello que ellas mismas reprimen o niegan. Esa reacción no es personal, es una respuesta psicológica al espejo que, involuntariamente, estás ofreciendo. A medida que sigues eligiéndote a ti mismo y viviendo desde tu centro auténtico, notarás que la calidad de las miradas que recibes cambia.
Ya no te sentirás juzgado o evaluado, sino verdaderamente visto. Es una diferencia sutil pero profunda. Pasar de ser observado a ser realmente percibido en tu esencia. Este fenómeno de atraer miradas cuando vives con autenticidad tiene implicaciones, no solo en tus encuentros casuales con desconocidos, sino también en todas tus relaciones. Jung observó que cuando alguien inicia el proceso de individuación, todas sus relaciones se transforman. Algunos se alejarán porque ya no encajas en la imagen preconcebida que tenían de ti. Otros, en cambio, se sentirán magnéticamente atraídos por la autenticidad que irradias. Es crucial entender que este camino no busca hacerte especial ni superior. De hecho, Jung enfatizaría que la verdadera individuación conduce a una mayor humildad y a una conexión más profunda con la humanidad compartida. No te estás aislando, sino encontrando tu lugar único en el tapiz colectivo de la existencia. Las miradas que recibes en la calle son como pequeños momentos de reconocimiento, no necesariamente de tu persona, sino de la chispa de genuinidad que estás manifestando. En un mundo donde la mayoría se esconde detrás de máscaras, una persona que ha tenido el coraje de quitarse la suya inevitablemente destaca. Si has notado una intensificación de miradas después de iniciar un camino de mayor autenticidad, Jung te invitaría a ver esto como una confirmación de que vas en la dirección correcta. Reconocer este fenómeno no es vanidad, es simplemente una observación de cómo tu transformación interior está impactando tu campo energético y, por extensión, la forma en que los demás responden a tu presencia. El mundo clama por individuos que han tenido el coraje de elegirse a sí mismos, de vivir desde su verdad, incluso cuando eso resulta inconveniente o incomprendido. Como afirmó Jung, el futuro será construido por aquellos que han despertado a su propia luz interior. Cada vez que te eliges a ti mismo, estás contribuyendo a esa construcción. Si este mensaje resuena contigo, si has notado que más personas te miran en la calle después de realizar cambios significativos en tu vida, considéralo como una señal de que estás en el camino correcto. No rumbo a la perfección ni hacia algún destino idealizado, sino hacia la persona única que siempre has estado destinado a ser. Jung creía que cada uno de nosotros posee un llamado, una vocación que trasciende nuestra profesión o rol social. Es el llamado de nuestra alma a expresar nuestra naturaleza más auténtica. Cuando respondemos a ese llamado, cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos en un mundo que constantemente nos presiona para ser otra cosa, comenzamos a brillar con una luz que los demás no pueden ignorar. Este es un llamado a la acción. ¿Estás listo para elegirte por encima de las expectativas sociales, los condicionamientos familiares y los miedos internos? ¿Estás dispuesto a enfrentar tu sombra, a integrar tus aspectos reprimidos y a emerger como una persona más completa y auténtica? Si es así, prepárate para ser visto, no porque busques atención, sino porque la autenticidad posee una luminosidad natural que el mundo no puede ignorar. Recuerda, las miradas que recibes en la calle no se tratan solamente de ti como individuo, son parte del despertar colectivo que está ocurriendo persona por persona, alma por alma. Cada vez que eliges vivir desde tu verdad, estás contribuyendo a ese despertar. Si este mensaje te ha impactado, si has experimentado este fenómeno de ser más notado al vivir de forma más auténtica, comparte este contenido con alguien que creas que pueda estar pasando por algo similar. Juntos, podemos crear un mundo donde la autenticidad sea valorada por encima de la conformidad, donde cada persona sea alentada a encontrar y vivir su propia verdad. Déjanos en los comentarios tus experiencias con este fenómeno. ¿Has notado más miradas después de hacer cambios significativos en tu vida? ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Qué decisiones tomaste que te acercaron más a tu esencia auténtica? Cada historia compartida es una luz en el camino de alguien más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que te ayude a profundizar en tu proceso de autoconocimiento y transformación personal. Este espacio está dedicado a explorar la sabiduría de pensadores como Carl Jung
y a aplicarla en nuestra vida cotidiana de formas prácticas y significativas. Gracias por estar aquí, por tu presencia y por tu disposición a explorar estas enseñanzas. Recuerda que el camino hacia la autenticidad no es fácil, pero es infinitamente gratificante. Y quizá la próxima vez que notes que alguien te mira intensamente en la calle, puedas sonreír, sabiendo que es simplemente un reflejo de la luz que has comenzado a irradiar desde tu interior. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la psique consciente y auténtica. Hasta entonces, atrévete a ser visto, atrévete a ser tú mismo. El mundo está esperando la única contribución que solo tú puedes dar.